Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro video con Toño Villamil. El día de hoy vamos a contar cómo en Brasil se podría estar gestando ya un golpe de Estado. Y es que en medio de la pandemia, la verdad es que Jair Bolsonaro ha perdido la cabeza. Porque está peor que Trump o está igual que Trump, pero creo que peor. Porque aparte de su irresponsabilidad del propio presidente brasileño, que ha negado todo tipo de recomendaciones científicas, incluso de su propio secretario de salud, ministro de salud, al que corrió por intentar imponer cuarentenas en Brasil. Y bueno, lo cierto es que los brasileños son sumamente responsables, se autoimpusieron ellos cuarentenas y por eso también ha bajado un poco la enfermedad. Pero Jair Bolsonaro, el problema es que se está peleando con los poderes más importantes de todo el Estado, con el ejército y con las fuerzas policiales de su país. Porque estos, tanto el ejército como las fuerzas policiales, también están apoyando las cuarentenas, apoyando a que no haya tanta transmisión del virus, y mientras Jair Bolsonaro, al contrario, lo rechaza. E incluso hace movimientos, mítines, enfrente de los cuarteles militares como una forma de provocarlos. La verdad es que esto parece que va a acabar muy, pero muy mal. Bueno, esto y más nos va a contar Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, un saludo a los amigos del canal. Bueno, pues Jair Bolsonaro está cada vez más solo y ya se ha quedado prácticamente solo. Su principal aliado, digamos que una de las figuras más respetadas dentro del grupo que apoyó a Bolsonaro, dentro de la gente que seguía a Bolsonaro, pues ha decidido irse argumentando interferencias políticas en su gestión el juez Sergio Moro, el mismo que metió a la cárcel a Lula da Silva. Fue una pieza clave. Se ha señalado incluso de que hubo por ahí bastantes malos manejos para lograr meter a Lula, descarrilarlo y que pudiera llegar Bolsonaro. Pues este aliado ya se ha ido este viernes, que se suma a la salida del ministro de Salud que ocurrió esta semana, a las molestias del ejército, a la molestia de los gobernadores, a las molestias de la propia gente en Brasil. Así que Bolsonaro pues está solo por completo, se ha quedado solo. Y si algo ha frenado que haya un golpe en Brasil en estos momentos, pues es solo la institucionalidad, el hecho de que es un presidente elegido constitucionalmente y de que pues no es posible quitarlo. Pero en la realidad ha perdido ya mucha influencia al interior de su gobierno y evidentemente al interior de sus aliados, quienes sostenían a un Bolsonaro que llegó, ojo, sin una fuerza política detrás y sin un grupo personal político al que perteneciera. Entonces, muy endeble, se ha dado la renuncia este viernes del juez, del ministro de Justicia de Bolsonaro. Vamos a ver lo que decía el juez Sergio Moro durante una conferencia de prensa este viernes en Brasília. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. Pues ahí está lo que decía. La realidad es que el ministro de Justicia se ha ido después de un día después de que Bolsonaro destituyera al director general de la Policía Federal, mano derecha de Sergio Moro. Esta es una nueva vuelta de tuerca en la crisis política que se está registrando en Brasil. Moro era uno de los ministros estrellas del presidente. Se produce después de la destitución de Mauricio Valeixo, director general de la Policía Federal, en un intento de Bolsonaro de poner en su lugar a una persona cercana. Sergio Moro se dijo sorprendido de esta ofensiva. Y bueno, pues ahí está lo que así le está pagando Bolsonaro a quien lo ayudó a llegar al poder. Eso es lo que se estaba informando. La decisión de Moro pues va a profundizar la crisis que se ha desatado en el gobierno y el descontento popular a raíz de la pandemia. Recordemos que Bolsonaro ya había destituido de manera previa al ministro de Salud. Bolsonaro está reagrupándose, o sea, se dio cuenta Bolsonaro que lo quieren
tumbar. Esa es la realidad. Bolsonaro sabe que hubo un intento por tumbarlo hace poco tiempo. Se dijo, incluso llegó a manejarse de que había caído, pero no cayó. Y ahora Bolsonaro pues está tratando de mover las piezas muy bien para su estrategia, para quedarse. Y bueno, pues en ese sentido corrió al ministro de Salud, a Luis Enrique Mandetta, en un momento verdaderamente crítico cuando Brasil pues está en una situación difícil. Eso es lo que se estaba informando apenas la semana pasada. Hace una semana, con diferencia de una semana, se van los de salud y el de justicia. Y la realidad es que Bolsonaro no está para ponerse en estos momentos en un plan, porque recordemos que no tiene el apoyo ya del ejército ni de los gobernadores. Esta es una crisis que empezó a generarse en el mes de marzo pasado, a finales de marzo, principios de abril, cuando se habló de que iba a caer. Recordemos que en aquel entonces su estrategia para enfrentar la pandemia lo enfrentó al ejército y a los gobernadores, porque Bolsonaro está en la idea y la sigue sosteniendo de que, pues acuérdense aquella famosa frase de que era una gripita y de que no había problemas. En Brasil, el 80% de los brasileños están apoyando el aislamiento, pero Bolsonaro insistía en que no. Tiene en contra también al vicepresidente, el general Hamilton Mourão, tiene en contra a los gobernadores, a los alcaldes, a las instituciones médicas y a una buena parte de la cúpula militar brasileña. Incluso los gobernadores del sureste, que es la región más rica de Brasil y donde también ha pegado mucho la pandemia, fueron los primeros en arrinconar a Bolsonaro. Se estaba hablando de los representantes de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Espíritu Santo, que incluso se reunieron para acordar ellos seguir las políticas que estaba dictando en aquel momento la Organización Mundial de la Salud y pues no hacerle caso a Jair Bolsonaro, que está absolutamente solo. Apenas hace unos días vimos a Bolsonaro todavía convocar a eventos. Lo vimos ahí subido a una camioneta con un grupo de partidarios y alguno de ellos les hablaba respecto del Congreso y del tema del Poder Judicial, y Bolsonaro decía que no se van a cerrar, que se vive en una democracia. Un poco también como recordándole a los militares que es un sistema democrático, que si bien Bolsonaro no va a hacer nada en contra de las instituciones que le son incómodas, tampoco los militares deberían hacer algo contra Bolsonaro. Pero es una situación sumamente difícil porque ha cometido todos los errores Bolsonaro para quedarse solo, completamente solo en un momento difícil. A ver cuál es la suerte que corre. Estamos al pendiente, Nacho. Es importante y debe otra vez recalcarse la importancia que tienen los ejércitos en cuanto a los golpes de Estado. En Bolivia también se registró el golpe de Estado precisamente cuando el ejército y las fuerzas policiales abandonaron a Evo Morales. En Venezuela no ha sucedido, no se ha registrado ningún golpe de Estado porque los militares siguen siendo leales a Nicolás Maduro. Este es el elemento clave y fundamental de cualquier golpe de Estado. Y ahora, lo cierto es que la mayoría de los brasileños han detestado, seguramente odian a Jair Bolsonaro por esta gigantesca irresponsabilidad. Y bueno, en medio de la pandemia que está azotando Brasil, es el país latinoamericano con más infectados y más muertos, pues yo no dudo que estén empezándose a generar pues las condiciones idóneas para que eventualmente los militares lo tumben. Ahora debemos recordar que el ministro de Justicia, Sergio Moro, el que renunció, fue el que metió a Lula en la cárcel. Y ahora que renuncia, pero era el más popular, y ahora que renuncia, entonces podría haber otra especie de nueva alianza entre Lula, que ya salió de la cárcel, y otros poderes de Brasil para acatar a Jair Bolsonaro a través de un golpe de Estado, ¿no? La irresponsabilidad de Jair y también de su hijo, que bueno, también son gente de ultraderecha, pero de manera curiosa no están aliados con el ejército ni con las Fuerzas Armadas, como generalmente la ultraderecha es. Porque este tema del COVID los dividió por completo, los polarizó. Bueno, ahora podría acabar precisamente en que a través de las armas tumben a Jair Bolsonaro. En Brasil se han dado varios golpes de Estado. No sería la primera vez en la época contemporánea. Pero bueno, en esta ocasión la verdad es que este presidente brasileño deschavetado, o sea, como Trump, pero creo que un poco peor,
porque Donald Trump sí tiene la lealtad de sus Fuerzas Armadas y tiene la lealtad de los halcones de Washington, pero Jair Bolsonaro no, se ha quedado solo. Y ahora vamos a ver cómo responde ante este nuevo reto.